Sindical Podcast, el podcast de sindical.cl. Seguimos de cerca la realidad sindical de nuestro país. Conoce a fondo, de forma clara y explicada por sus protagonistas, los principales aspectos de nuestra legislación laboral. Hoy, Marcela Maldonado conversará con Andrés Giordano sobre la ley de las 40 horas. Sindical Podcast es realizado con el apoyo de la Vicaría de Pastoral Social Cáritas y Radio María. En abril de 2023, luego de 6 años de tramitación en el Congreso, fue promulgada la Ley de 40 horas, la cual permite rebajar gradualmente la jornada laboral de 45 horas semanales a un promedio semanal de 40 horas, que pueden ser distribuidas en un ciclo de hasta 4 semanas. La reducción de la jornada laboral ha sido parte de las demandas históricas de los trabajadores y trabajadoras, no solo en Chile, sino que a nivel mundial. Desde el mundo sindical y desde la Vicaría de Pastoral Social Cáritas, esta iniciativa es vista como un avance significativo que contribuye a poner al ser humano en el centro. El descanso, así como el trabajo, son derechos complementarios a las que todos y todas deberíamos poder acceder, ya que se fundamentan en el reconocimiento de la dignidad trascendente de toda persona. La Iglesia, ya desde León XIII, en la encíclica Rerum Novarum, presentaba al descanso festivo como un derecho del trabajador que el Estado debe garantizar. En consecuencia, las autoridades públicas tienen el deber de vigilar para que los ciudadanos no se vean privados por motivos de productividad económica de un tiempo destinado al descanso y al culto divino. El Papa Francisco, durante su discurso en la Confederación Italiana de Sindicatos de Trabajadores en el año 2017, ya señalaba: la persona no solo es trabajo. Tenemos que pensar en la sana cultura del ocio, de saber descansar. A lo que agregaba: es, por tanto, urgente un nuevo pacto social humano, un nuevo pacto social para el trabajo, que reduzca las horas de trabajo. En nuestro país, el proyecto de ley de las 40 horas fue presentado en 2007. A 2 años de implementada la última reducción a la jornada laboral de 48 a 45 horas. Y fue visto con muy buenos ojos desde el mundo sindical y desde la ciudadanía en general. En la ley actual hay algunos puntos que son estratégicos, que no podemos obviar, que nos desafían a estar atentos a cómo se va implementando la legislación, principalmente por las características laborales que tenemos en la actualidad. Entre estos puntos está la flexibilidad en las horas de trabajo, la cual implica que se podrá negociar con trabajadoras y trabajadores no sindicalizados para que trabajen hasta 45 horas en una semana, siempre y cuando se compense con una semana de 35 horas en un ciclo de 4 semanas. En empresas donde sí existan sindicatos, el límite máximo de horas en una semana podrá aumentar a 52, también con la condición de que se recuperen esas horas en otras semanas dentro del mismo ciclo. Este riesgo de terminar trabajando una cantidad de horas superior a las establecidas actualmente es una de las mayores preocupaciones concernientes a la ley de 40 horas, sobre todo en los casos de sindicatos con poca experiencia o pequeños, que cuentan con bajo poder negociador. Como institución creemos relevante hacer un llamado a seguir fortaleciendo la organización sindical. Si bien la ley es una buena noticia, tiene varias aristas de las cuales es necesario hacerse cargo para asegurar que todos los sindicatos cuenten con las herramientas necesarias para tener una negociación efectiva, resguardando siempre el bienestar de las trabajadoras y trabajadores. También hacemos un llamado a que las instituciones que trabajamos para velar por el desarrollo humano de todos los trabajadores y trabajadoras estemos atentas a la implementación de la legislación, de modo que ésta efectivamente se convierta en una buena noticia,
que permita a los trabajadores y trabajadoras acceder a un descanso junto, con tiempo de ocio y disfrute para desarrollar otros aspectos de su vida, tan necesarios como el trabajo. Hola a todos y a todas, a quienes nos escuchan desde Radio María. Les saluda Marcela Maldonado del equipo de Sindical.cl en un nuevo capítulo de nuestro podcast, y hoy día vamos a hablar sobre la ley de 40 horas que fue promulgada este año luego de 6 años de tramitación en el Congreso. Esta ley se promulga bajo la premisa de rebajar gradualmente la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, entregando así una mejora en la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras y también a sus familias. Ha sido vista como un avance para las condiciones de bienestar de las personas, para dar mayor tiempo al descanso, al ocio, a la vida familiar, entre otras actividades. Para la Iglesia también ha sido una buena noticia, y hace tiempo, cuando todavía se estaba trabajando en esta legislación, a través de la Vicaría Pastoral Social Cáritas, también se recibió con muy buenos ojos esta iniciativa por la necesidad de tener una jornada ética laboral. También han habido críticas, ¿cierto?, como toda legislación de algunos sectores. Vamos a hablar de ello también hoy día. Y para conversar de este tema, hoy día nos acompaña una persona que, como ex dirigente sindical y hoy como parlamentario, ha participado de este proceso que termina con esta ley, ¿cierto? Y ha seguido muy de cerca las implicancias que tiene para las personas, ¿ya? Porque recordemos que lo que queremos es ahondar en los efectos y los alcances que tienen para los trabajadores y las trabajadoras y también sus familias. Hoy día nos acompaña el diputado Andrés Giordano Salazar. Andrés, gracias por venir a nuestro podcast y participar hoy día. Bienvenido también. Muchas gracias. Estoy muy feliz de estar acá. Quiero primero agradecer tanto a la Vicaría como a Sindical, que nos conocemos hace muchos años, desde mis tiempos de dirigente sindical, así que muy agradado de poder tener esta conversación, que es una conversación además muy actual, porque es una ley que todavía no comienza a aplicarse a pesar de ser promulgada, y que efectivamente tiene muchos matices que es importante poder discutir con total transparencia. Así es, y bueno, como tú dijiste, amigo de Sindical.cl, aprovecho de invitar a quienes nos escuchan para que si no conocen Sindical.cl, ingresen a este portal de noticias del mundo laboral y sindical, y ahí pueden ver y leer varias entrevistas que se hicieron a Andrés, así que pueden conocer también de él a través de esos relatos. Hay harto material ahí. Sí. Bueno, contarles un poquito de Andrés. Fuiste dirigente sindical de Starbucks alrededor de 12 años, ¿no? Prácticamente 13. Trabajé 15 años en Starbucks y fundamos el primer sindicato de Starbucks. En esa época en el mundo había habido algún intento antes en otros países, pero no habían prosperado. Y actualmente es el único sindicato también a nivel mundial que tiene un contrato colectivo con Starbucks, que costó muchísimo lograrlo, varios años, varias huelgas. Y actualmente además es un sindicato bastante grande en el mundo sindical chileno. Tiene más de 1.000 afiliados y afiliadas, y por lo tanto está dentro de los sindicatos quizás más grandes, y absolutamente en referencia al mundo de la comida rápida, que tiene pocos niveles de sindicalización. Claro, una gran conquista entonces lo que han logrado con el sindicato, y un ejemplo también y aliento para otros movimientos sindicales también. Bueno, contar también que además de tu experiencia como ex dirigente, estuviste participando como vocero en la coordinadora No Más AFP, también dentro de la primera línea sindical, formaste parte de la Asociación de Trabajadores del Comercio y consejero de la Sociedad Civil de la Dirección del Trabajo. Así es. Así que harta trayectoria. Cosillas, sí, hartas cosillas. Andrés. Y bueno, fuiste electo diputado por el Distrito 9 de la región metropolitana en el año 2022, que comprende las comunas de Conchalí, Huechuraba, Cerro Navia, Renca, Loprado, Recoleta, Independencia y Quinta Normal.
y como diputado participas justamente en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, entre otras. Así es. Ese fue un objetivo principal, lograr estar ahí y poder representar los mismos intereses que de alguna otra forma defendí como dirigente sindical, pero esta vez desde el espacio institucional, desde la Comisión de Trabajo. Así que ahí estamos. Muy bien. Andrés, para partir un poco haciendo como una génesis y dando contexto, háblanos de esta ley llamada de las 40 horas. ¿Por qué era necesaria? ¿Qué es lo que vieron ustedes como mejoras o qué problemas pretendían remediar a través de esta ley? Sí. Bueno, si uno va hacia atrás, como en la historia del movimiento sindical, ya la idea de instalar la reducción de jornada, incluso desde las 40 horas, tiene mucho tiempo, prácticamente 137 años, ¿no? Es una de las primeras consignas del mundo obrero organizado, por ahí por 1886, era tener 8 horas de sueño, 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio, que es como lo que siempre queda fuera de la ecuación, el tiempo libre, que también es fundamental para el desarrollo humano. Incluso, bueno, ahí existe una recomendación y convenio de la OIT que en el fondo instaba a los países miembros de la OIT ya también, ¿no? Hace prácticamente un siglo, poco menos, a avanzar en la reducción de la jornada a las 40 horas, y sin embargo en Chile es un debate que se vino a dar recién hace 6 años. Es decir, nos muestra que Chile lamentablemente tiene un retraso importante en su avance de las mejoras laborales, ¿no? Y particularmente con la perspectiva histórica de lo que significa la interrupción democrática, la dictadura y todos los retrasos que trajo para el movimiento sindical y también para el mundo del trabajo. Y en ese sentido, bueno, nosotros vimos con muy buenos ojos en los primeros años de tramitación, esto habrá sido 2017, 2016. Yo en ese momento, en algún momento de esa época, además era consejero de la CUT. Lo fui brevemente, fue un paso ahí bien interesante por ese espacio, y justo fue el inicio de la campaña sindical para empujar el proyecto de la en ese entonces diputada Camila Vallejo. Y era fundamentalmente un proyecto que se enfocaba solo en la perspectiva de reducción de jornada y en el mantenimiento de los salarios. Es decir, era un proyecto mucho más simple que lo que terminó saliendo, para bien y para mal, ¿no? Eso tiene efectos negativos y tiene otros efectos positivos, porque efectivamente no se hacía cargo de realidades muy específicas que el proyecto finalmente sí terminó abordando, pero también eso fue generando ciertas complicaciones, creo yo, para el mundo sindical, que tenía ciertas expectativas que de una u otra manera durante la tramitación, ya cuando yo asumí como parlamentario, me tocó asumir en el año 2022, a mí me tocó entonces como parlamentario la última colita del trámite. Básicamente estaba en el Senado, de hecho yo no lo pude ver en la Comisión de Trabajo, no pude indicarlo ni mejorarlo, solo pude pronunciarme respecto a lo que venía del Senado. Y teníamos solo 2 opciones, aprobar o rechazar, ¿no? Entonces, finalmente mi participación en tanto parlamentario fue bastante reducida versus los 6 años que como dirigente sindical estuvimos empujándola, porque costó mucho que saliera de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados, y eso fue en medio de la revuelta social, del estallido, y después en el Senado quedó estancada y nadie lo volvió a poner en tabla, ¿no? Entonces también fue un esfuerzo y obviamente tuvo la ventaja de contar con un ejecutivo que le puso urgencia y además le generó un paquete de indicaciones para que fuera discutido con las diversas perspectivas que se pretendieron desde los distintos sectores políticos instalar en el debate. Pero en términos muy simples, creo que la valoración del proyecto del mundo sindical tiene que ver con 2 cosas. Uno, con lo que mencionaba al comienzo, la valoración del tiempo libre, del ocio, de esta idea de que uno no puede vivir para trabajar, sino que tiene que ser al revés. Pero segundo, también la valoración del trabajo en sí mismo. Me refiero al valor del trabajo. Porque cuando uno reduce la jornada de 45 horas, en este caso, que es la máxima que todavía tenemos, a 40, sin reducción salarial, que eso es lo fundamental de esto, básicamente estamos dándole un valor mayor al trabajo en sí mismo. Hay un impacto, un aumento del valor hora de trabajo del 12,algo%, y por lo tanto avanzamos en una cuestión que también es una deuda importante en Chile, que sabemos tenemos lamentablemente paupérrimas condiciones de redistribución del ingreso y de la riqueza que se genera. Tú hablaste del rol que tuvieron los sindicatos
Hablaste de empujar esta necesidad que finalmente se convierte en ley, aunque pasó bastante tiempo, ¿cierto? ¿Qué destacarías tú del trabajo de dirigentes sindicales, de trabajadores, de las bases, en todo este proceso? Bueno, creo que es una de las campañas desde el mundo sindical que probablemente más adhesión ciudadana han despertado, porque parte desde el impulso de distintas organizaciones sindicales, y creo que ahí está la virtud de que además durante esos primeros 6 años como de tramitación, además, como digo, en un escenario de fuertes movilizaciones, logra aunar al sector privado organizado con el sector público, que tiene también una historia de sindicalización a través de sus asociaciones muy potente, y logra poner a estos dos sectores detrás de una misma iniciativa. Evidentemente con la perspectiva de que las 40 horas, y ahí hay una deuda pendiente todavía del proyecto en sí mismo, se aplicara también a los funcionarios y funcionarias del mundo público. Pero además de eso, después sale del mundo sindical, pero precisamente por la capacidad de las organizaciones de inventar iniciativas de difusión. O sea, nosotros participamos. Exacto, se transformó en una campaña propiamente tal, y eso incluía difusión desde muchas perspectivas, por cierto, a través de redes sociales, estuvimos muchas veces en el Paseo Humá entregando volantes, dando a conocer el avance o el estancamiento del proyecto. Incluso, y esto es una anécdota que a lo mejor algunos y algunas que participaron de todo esto recordarán, para el 18 de octubre del 2019 nosotros teníamos organizado un festival por las 40 horas que iba a contar con una parrilla de artistas nacionales muy importante, y bueno, por razones evidentes se tuvo que cancelar, nunca se llevó a cabo, y después cambiaron bastante las condiciones, pero me refiero que había ese nivel de interés, no solo desde el mundo organizado del trabajo, yo creo, sino de los trabajadores y trabajadoras en general, al punto que después, cuando entre medio de la tramitación uno veía un parlamentario que después se transformó en ministro, me refiero al diputado Melero o al ministro Monkever en su momento, esbozar argumentos como que avanzar en las 40 horas iba a hacer que en La Roja no se pudiese patear un penal porque se acababa la jornada, o que los funcionarias de la CONAF no iban a poder apagar un incendio porque había llegado el término de la jornada. Yo creo que eso generó como un impacto de lo burdo que se estaba transformando en el debate, que generó más adhesión finalmente, y por lo tanto creo que si uno lo mira también desde la perspectiva del desarrollo posterior político, también era un elemento clave del programa de gobierno del actual presidente Boric. Bueno, en términos generales, ¿ciertos? Está esta reducción, ¿cierto?, para dar paso al descanso, como parte también del concepto de un trabajo digno, ¿cierto?, que respeta a la persona en su integralidad. También han surgido algunas críticas o preocupaciones, si se quiere, de algunos sectores. Por ejemplo, algunos sindicatos, entre ellos de Starbucks, firmaron una carta donde mencionan que esta ley, entre comillas, cito, encubre severos retrocesos que afectan gravemente los derechos de los trabajadores. Entre otros aspectos, también se ha criticado el tiempo, ¿cierto? Esto es gradual, no es de un día para otro. El tiempo que llevará esta ley para hacerse efectiva totalmente, ya que terminaría en el 2028. Y el hecho de que se posibilite semanas de hasta 52 horas de trabajo y el corte de la jornada laboral, que podría quedar dividida en 2 segmentos con hora de colación más extensa y no paga. Entonces, vamos entrando como a estos alcances o a esta especificación, y me gustaría que lo recogieras, Andrés, y en ese sentido, ¿cuál es la respuesta que tú darías frente a esos temores y críticas? A ver, voy a ir como por parte, porque creo que es fundamental destacar algunas cuestiones. Lo primero es que yo jamás me olvido de dónde vengo. Yo vengo del mundo sindical y por lo tanto creo que cuando el movimiento de trabajadoras y trabajadores pone una alerta, debe ser escuchado de manera prioritaria. Y yo, de hecho, desde la etapa previa, cuando veíamos que esto venía desde el Senado con un sinnúmero de modificaciones complejas, donde veíamos también que el Ejecutivo, el gobierno, estaba resistiendo, intentando frenar indicaciones que la derecha con mayoría podía aprobar, que incluso iban a
básicamente trastocar a tal nivel el proyecto, que porque salió así desde la Cámara de Diputadas y Diputados, es un detalle que a veces no mencionamos mucho, pero en su tramitación inicial, durante la revuelta, el proyecto sale aprobado desde la Cámara al Senado, con la posibilidad de pactar bolsas extraordinarias a todo evento, con la posibilidad de unilaterales desde el empleador imponiéndole al trabajador y trabajadora que va a tener que trabajar determinadas horas extraordinarias, en cantidades burdas, la posibilidad de trabajar hasta 72 horas en una misma semana cuando el proyecto busca reducir la jornada. Ese tipo de cuestiones se comenzaron a discutir, y ahí uno puede discutir desde distintos puntos de vista la estrategia que se terminó abordando para lograr que este proyecto avanzara, y lo que efectivamente significó modificarlo. Pero en mi perspectiva, como me voy a hacer cargo de los detalles después, porque además en algunos casos hay que precisar cuestiones que pareciera que fueran de aplicación general o que fueran, digamos, una letra específica que significa un retroceso, y creo que no lo es en todos los casos, y en particular en algunos casos se generan distorsiones que es importante aclarar. Pero de todas maneras, yo creo que esto es importante, y creo que cualquier sindicalista de Chile lo sabe. Cuando uno va con un proceso de negociación, por ejemplo, entre el empleador, uno puede presentar el mejor proyecto de negociación colectiva de la vida y tener los mejores beneficios escriturados, los mejores reajustes, un bono de término de conflicto. Yo no soy amigo de los bonos de término de conflicto, pero entiendo que a muchos sindicatos les parece una medida importante de negociación. Sin embargo, el éxito que tú tengas en un proceso de negociación va a depender no solo de tu capacidad técnica de plasmarlo en un documento que le haga sentido a las bases, sino también de tu capacidad de articulación, de la presión social que puede hacer el empleador. Entonces, un sindicato que tiene el 80%, el 90% de sus bases sindicalizadas versus uno que tiene el 30%, va a negociar en distintos, con una desventaja o con una ventaja dependiendo si tiene más o menos socios. Y en este caso, creo que en el Parlamento pasa lo mismo. Hay dos factores que son importantes. Uno, la capacidad de articulación interna, es decir, cuántos parlamentarios y parlamentarias están disponibles para poner el voto por una cuestión de principio, de ideología. Y en ese sentido, creo que en ambas cámaras, los sectores que defendemos a la clase trabajadora somos minoría. Yo quiero expresarlo aquí con total claridad, por eso tenemos tantas dificultades, por ejemplo, para avanzar en la reforma de pensiones. Pero además, hay un factor adicional que tiene que ver con la presión social que puede impulsar o no determinadas iniciativas para las que no existen mayorías al interior del Congreso. Entonces, solo por poner un ejemplo, yo sé que este es un tema controvertido. La revuelta social, con todos sus excesos, de una u otra manera generó condiciones políticas para que la institucionalidad, es decir, el Parlamento, aprobara un proyecto de reforma constitucional para avanzar en un proceso constituyente. Si no hubiese habido una revuelta, si solo hubiesen habido movilizaciones pacíficas, grandes marchas, yo puedo dar por firmado que ese proceso constituyente jamás hubiese ocurrido, ¿no? Entonces, la presión social versus la articulación interna importa. Entonces, en ese escenario existe una minoría y por lo tanto yo diría que hay varias cuestiones que de una u otra manera son triunfo del empresariado. Nadie podría decir que la gradualidad es un triunfo del movimiento sindical, por ejemplo. Yo estoy absolutamente de acuerdo con que 5 años es un exceso. Y es un triunfo que estuvo allí porque no estuvieron los votos para aprobarlo de otra manera. Es derechamente eso. Ahora bien, hay cuestiones que se han, creo yo, señalado, declarado como retroceso, que no necesariamente lo son. Yo creo que efectivamente los sindicatos van a tener un rol muy importante, una responsabilidad muy importante en cautelar que la reducción de jornada jamás sea precarización, y eso pone una responsabilidad en los hombros que no necesariamente es justa de poner en los hombros de los sindicatos, porque nunca fue la intención original del proyecto. Efectivamente se flexibilizan las condiciones y se pone como el guardián, como quien tutela que esto funcione de manera adecuada a los sindicatos, y ahí efectivamente hay sindicatos con mayor o menor poder, ¿no? Tenemos un sistema de relaciones laborales muy asimétrico todavía, heredado de la dictadura, y por lo tanto es injusto pensar que los sindicatos van a tener las mismas herramientas para garantizar que la reducción de la jornada sea un beneficio. Pero segundo, también hay algunas cuestiones donde efectivamente tengo dudas y quiero ver la implementación para ver si efectivamente se construyen estos escenarios de retrocesos que se han anunciado que son posibles. Y yo creo que efectivamente son posibles. Ahí van a depender de varias cuestiones. El rol que tenga la Dirección del Trabajo, por ejemplo, que tiene que sacar varios dictámenes de aplicación y que van a definir de manera muy concreta cómo se puede cautelar
los derechos de los trabajadores y trabajadoras finalmente. Y, por ejemplo, me voy a hacer cargo de uno de los ejemplos que tú citaste. Tú mencionabas como la jornada ahora se va a poder interrumpir. Y en lo concreto, el proyecto de ley no innova en la interrupción de la jornada para el grueso de las y los trabajadores. Nadie puede tener una colación forzada por parte del empleador superior a media hora. Lo que sí hace el proyecto es que deroga un artículo, que es el artículo 27, y acá en la casa, si cualquiera tiene el código antiguo del trabajo, el que está actualmente vigente, y revisa el artículo 27, se va a dar cuenta que hace una mención específica para los trabajadores de hoteles, que les permite trabajar hasta 60 horas semanales. Lo que hace es que deroga la posibilidad de trabajar 60 horas para que puedan trabajar 40 y permite, con acuerdo del sindicato, por eso digo que el sindicato tiene la responsabilidad más grande, en ese rubro específico, que exista una interrupción de hasta 4 horas de jornada que es remunerada en una proporción nunca puede ser inferior a 1,5 ingresos mínimos. Es decir, es un tiempo cortado que se denomina tiempo pasivo, pero que es remunerado. Y en efecto solo es aplicable para ese rubro específico. Es decir, no es que un trabajador bancario, por ejemplo, va a tener una interrupción de jornada de 4 horas. Y de hecho, esta norma, la interrupción de jornada de 4 horas, ya está en la ley para el rubro gastronómico, para los restaurantes, para los clubs. De hecho, donde yo trabajaba, en Starbucks, era perfectamente aplicable una interrupción de jornada de 4 horas. En lo concreto, en mi experiencia, yo me dediqué mucho tiempo a trabajar con distintas organizaciones de ese mundo para organizarnos. La verdad que no se aplica mucho. No he visto. La verdad, a mí no me tocó nunca ver un sindicato que tuviera la problemática que se le aplica interrupción de jornada. Pero en esos casos, además es unilateral. Con la nueva ley requiere el acuerdo del sindicato. Y en el caso de Starbucks, por ejemplo, o de Burger King, o de McDonald's, jamás nunca se ha aplicado esta norma. Qué bueno es ir como desglosando un poco los aspectos y los alcances y cómo la ley también se hace cargo de categorías o especificaciones que atañen a algún rubro o no de trabajo. Sabemos que esta ley establece que las 40 horas son un promedio de horas trabajadas y que se deben cumplir en un periodo de 4 semanas. Y que ha sido implementado de esta misma forma en otros países de la OECD. Uh-huh. Sin embargo, a diferencia de Chile, la mayoría de estos países cuentan con una alta tasa de sindicalización, por sobre el 70%, ¿cierto?, que sí les permite hablar de una flexibilidad pactada donde las y los trabajadores pueden decidir y llegar a un acuerdo. ¿Cómo se puede asegurar que los turnos de horas trabajadas de un mes no estarán fijados de forma unilateral por el empleador y que terminen afectando a las personas? Sí. Bueno, ahí hay que verlo desde las dos dimensiones. De vuelta yo me voy a referir a la importancia del rol del sindicato. Y claro, uno no conoce todas las realidades sindicales. Yo, a pesar de que fui dirigente 13 años y que me relacioné con organizaciones del mundo del comercio, de la minería, de los puertos, del mundo público, de la salud, del rubro gastronómico, uno no conoce la realidad de todos los sindicatos. Sabemos que Chile es un país que además, precisamente por su legislación, ha profundizado una forma de construir sindicalismo que lo que ha hecho es atomizar los sindicatos. Hay miles de sindicatos muy pequeños, con muy pocos socios, muy pocas socias, y eso significa poco poder sindical. Entonces, ahí uno no podría asegurar que todos los sindicatos pueden de una u otra manera tener, como decía hace un rato, las mismas herramientas para enfrentar presiones de un empleador. Pero evidentemente ya el rol del sindicato en sí mismo, su definición, su génesis está dada por la idea de que el sindicato en sí mismo tiene más poder para enfrentar cualquier presión del empleador que un trabajador o una trabajadora por sí misma, ¿no? Lo que no puedes lograr sola ante el poder que tiene quien te contrata y te despide. La idea es suponer que eso sí puede ser abordado desde la perspectiva colectiva. Entonces, la ley permite jornadas pactadas en un mes, es decir, en un máximo de 4 semanas, son ciclos. Por lo tanto, no pueden superar 160 horas en el ciclo de 4 semanas, ¿no? Uh-huh. Eso podrían ser 40 horas en el caso de no estar sindicalizado todas las semanas, que nos da 160 horas, o el empleador podría
en teoría, negociar individualmente con un trabajador o trabajadora, que yo vuelvo a decir, eso es prácticamente asumir que es una imposición, aumentar, por ejemplo, una semana de 40 a 45, teniendo que reducir otra de las semanas del ciclo a 35, pero nunca superando las 160 horas. Entonces, lo que hace la ley efectivamente abre una modalidad de flexibilización que no estaba contenida en el proyecto original, pero lo que sí cautela es que en ese ciclo de 4 semanas nunca debiese trabajar nadie más de lo que hoy día se está trabajando en términos semanales. O sea, nadie podía trabajar más de 45, que es lo que hoy día hay, pero solo que hasta 180 horas en un ciclo de 4 semanas. Y en el ciclo total no puede superar 160 horas, es decir, tiene que haber una compensación. Si yo te subo las horas hoy esta semana a 45, tienen que ser 35 la siguiente, ¿no? O podrían ser incluso una semana 30 horas, una y 2 semanas de 45 y otra de 40, y nos da 160 igual. Se va compensando. Y eso supone, en esa flexibilidad, claro, la teoría de los liberales señala que a lo mejor puede beneficiar a trabajadoras y trabajadores. Por ejemplo, en el rubro en el que trabajaba yo, en Starbucks, efectivamente, ese tipo de flexibilizaciones, no con distintas jornadas semanales, pero por ejemplo el 4x3 y otras medidas que están incorporadas en este proyecto de ley, trabajando con a veces jornadas de 7 horas, otras veces de 6, otras de 5, ese tipo de cuestiones ya están en la ley, ¿no? Entonces lo que hace esto es regular el tiempo total de semana, y para un trabajador o trabajadora que no está sindicalizado, ese es el máximo. O sea, 45 es el tope, pero tiene que compensarse. Ahora, ¿por qué la importancia del sindicato? Porque en los casos donde sí hay sindicato, con la anuencia de la organización, es decir, con el permiso del sindicato, ese máximo se puede subir hasta 52 horas. Y ahí es donde hay una crítica bien importante, que yo la comparto, pero efectivamente creo que también el sindicato tiene un rol importante que jugar ahí, y si el sindicato dice, no, 40 horas todas las semanas, creo que es absolutamente válido, y tienen que generarse las herramientas para que eso se pueda cautelar. Pero efectivamente puede haber un riesgo para organizaciones que no tengan las herramientas, la experiencia para poder oponerse cuando el empleador les diga, oiga, yo necesito que trabajen 52 horas, que podría ser el tiempo máximo. Puede ser que les digan 48 horas, 45. Pero en cualquier caso, si eso ocurriera y el sindicato lo aceptara, si alguien pudiera trabajar 52 horas una semana, que es lo mismo que trabajar 40 horas más las 12 horas extraordinarias máximas que el Código del Trabajo actualmente igual contempla, la siguiente semana tendría que tener 12 horas menos, es decir, trabajar 28 horas. Pero eso depende del sindicato, y ahí yo creo que tenemos que estar mirando muy fino y dar herramientas para que los sindicatos nunca, sin la voluntad del trabajador o la trabajadora, tengan que verse presionados a aceptar condiciones de esa naturaleza. Perfecto. Cuéntanos un poquito de el tiempo de implementación de esta ley para grandes empresas y pequeñas empresas. Sí. ¿Hay ahí alguna cuestión que pueda terminar afectando negativamente a los y las trabajadoras? Yo creo que la razón por la que está la gradualidad ahí, y porque yo digo que de una u otra manera es una ganancia de los empleadores, el hecho de que se implemente en 5 años, de la siguiente manera: el primer año tiene una reducción de 1 hora, es decir, a 44, el tercer año 2 horas más, es decir, a 42, y el quinto año recién a 40 horas. Es una ganancia porque efectivamente, sobre todo para las grandes empresas, esto es muy ventajoso. Nadie podría decir que una gran empresa no está en condiciones de reducir la jornada, ¿no? Y efectivamente creo que ahí hay un debate que es legítimo, pero que también es complejo, porque también se ha dado en otras circunstancias, por ejemplo, cuando uno conversa sobre el salario mínimo, y hay quienes en algún momento han propuesto que exista un salario mínimo distinto para grandes empresas que para medianas, que para pequeñas o microempresas. Y claro, efectivamente eso atiende a las distintas condiciones estructurales de los empleadores y empleadoras, y uno podría decir, claro, no es justo que un empleador como Starbucks, por poner un ejemplo, o como, qué sé yo, Walmart, que es el empleador más grande del mundo, reduzca su jornada en 5 años, cuando sabemos que lo puede hacer hoy día, versus una microempresa que está, no sé, en la esquina cerca de tu casa, que a lo mejor tiene más dificultades. Pero también hay una segunda tesis al respecto, que es como, podemos establecer como trabajadores de primera categoría que tienen mayores beneficios solo por trabajar en una empresa grande, y de segunda categoría que por trabajar en una empresa de mayor espalda financiera, entonces reduce su jornada en, digamos, más tiempo, o tiene un salario inferior. Y yo al menos
creo que efectivamente uno tiene que pelear por condiciones laborales como universales, ¿no? Que tiene que haber un salario mínimo que sea nacional y que tiene que haber una reducción de jornada que también se aplique de manera absolutamente igual para cualquier tipo de trabajador o trabajadora. Eso, evidentemente, no significa que 5 años sea una buena noticia, porque yo creo que es un tiempo excesivo, podría haber sido en 3 años. Eso es un debate que lamentablemente está abierto y que nosotros no pudimos, la verdad, pronunciarnos mucho al respecto, porque solo podíamos pronunciarnos o a favor de lo que estaba en el proyecto que había salido del Senado, o en caso de rechazarlo quedaba el proyecto anterior, que como mencioné es el que salió de la Cámara de Diputadas y Diputados en el 2019, y que la verdad que era peor, ¿no? Era terrible, tenía una cantidad, ese sí que tenía retrocesos y control del empleador sin sindicato, con el trabajador individualmente. Entonces, el debate, claro, en términos legislativos hay una estructura que hace que sea de repente muy complejo, la verdad, que poder modificar como uno quisiera las condiciones en las que tienes que apretar el botoncito de si apruebas o rechazas, ¿no? A veces no hay tanta libertad por ese lado, pero finalmente la reducción de la jornada quedó así, igual para todo el mundo, y al menos lo que sí diría es que lo que no puede haber, producto de esto, es un perjuicio en términos como de las voces que en algún momento dijeron, no, la reducción de jornada va a gatillar desempleo, va a gatillar, qué sé yo, que los empleadores apuren en automatización, que despidan trabajadores de jornada completa y contraten más trabajadores de tiempo parcial, porque para eso mismo, al menos es la excusa que se puso sobre el debate, está la gradualidad, ¿no? La gradualidad lo que busca es proteger que ningún empleador pueda como escudarse en aquellos, pero de todas maneras siempre hay circunstancias donde eso hay que irlo observando, y para eso nosotros hemos puesto a disposición nuestra diputación y esperamos además cumplir un rol junto a la Dirección del Trabajo en todo lo que va de implementación, que empieza el próximo año. Bueno, estamos conversando ya casi al final de nuestro podcast con el diputado Andrés Giordano sobre la ley de 40 horas laborales y ¿qué has podido tú dialogar con la ciudadanía respecto de esta ley? Hay algunas empresas que ya estaban como en esta sintonía de la cantidad de horas. ¿Qué has podido recoger y escuchar más allá, cierto, de las críticas o preocupaciones que hemos visto hoy día en esta conversación? Bueno, yo creo que hay una alta expectativa de que el tiempo pase rápido y podamos efectivamente medir los beneficios y también, evidentemente, yo lo decía al inicio, las preocupaciones que hoy día están instaladas de la implementación del proyecto de 40 horas. Es algo que vamos a tener que ir evaluando en el tiempo, pero creo que hay una alta expectativa por parte, creo yo, de la sociedad de avanzar en este tipo de medidas, incluso ¿por qué no? De comenzar a mirar en el tiempo si esto va teniendo los impactos positivos que uno ve en otras experiencias, porque acá no estamos inventando la rueda. Chile no es el primer país que baja 40 horas, de hecho es uno de los últimos, ¿no? Como la mayoría de los países de la OECD o los países con los que desarrollados, con los que nos gusta compararnos permanentemente, por ejemplo, para avanzar en flexibilidad, ya tienen jornadas de 36 horas, de 32 horas, y la mayoría de estos países ha implementado reducciones con gradualidad y ha visto resultados que hablan de mayor productividad, de menor estrés laboral, menor cantidad de licencias médicas, precisamente por lo que genera la sobrecarga laboral, las jornadas excesivas, mayor desarrollo también y pertenencia social por poder tener más tiempo para pasar con la familia. Todas esas cuestiones impactan en diversos aspectos, no solo del trabajo, no solo de la vida cotidiana, sino incluso desde la propia perspectiva que algunos permanentemente tratan de instalar para efectos de frenar avances laborales, desde la perspectiva de la productividad. Países con jornadas muchísimas veces menores que la de Chile y muchísimas veces más productivos. Entonces yo creo que ahí hay efectos que hay que medir que posibiliten debatir si Chile puede ir transitando hacia jornadas cada vez menores, no en el lapso que nos demoramos, por ejemplo, en acoger una recomendación de la OIT tan antigua y una demanda del mundo sindical también de su génesis prácticamente, sino que efectivamente ir dando estas discusiones que valorizan el trabajo y que dan mayor calidad de vida para las y los trabajadores. Muy bien, bueno, vamos finalizando nuestro podcast. Queremos agradecer a Andrés Giordano por habernos acompañado y también explicado
queremos también educarnos más en lo que respecta a la legislación laboral y a una ley tan importante como la de 40 horas que finalmente termina afectándonos a todos de alguna manera y que toca tantos aspectos de la vida como hemos ido dialogando hoy día. Quería dejarles invitados a todos y a todas a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, a visitar sindical.cl y recordarles que pueden suscribirse a nuestro podcast en Spotify y en YouTube. Recuerden darle me gusta y puedan seguirnos en nuestras redes sociales sindical.cl en Instagram, Facebook y Twitter. Andrés, muchas gracias por acompañarnos. Te doy unos segundos nomás, no te puedo dar minutos, pero segundos para que te despidas y dejes ahí un mensaje final a nuestros auditores. Perfecto, bueno, muchas gracias a quienes nos pudieron escuchar hoy día. Creo que hay un compromiso ahí todavía pendiente que tiene que ver sobre todo hacia el mundo sindical y que nos robustece las herramientas para que se pueda revisar, cautelar la implementación de medidas como las 40 horas u otras que beneficien a las y los trabajadores a futuro, que tiene que ver con la negociación multinivel. Así que espero que el mundo sindical pueda articularse precisamente para que ese, que es un compromiso del actual gobierno, pueda presentarse, pero además pueda llevarse adelante con éxito para las y los trabajadores. Muchas gracias, Andrés, y seguramente vamos a seguir hablando del mundo laboral y de otros temas que queremos tocar desde esta perspectiva de diálogo y también de ir construyendo entre todos mejores condiciones para la dignidad de todas las personas. Así que muchas gracias y bueno, nos escuchamos en otro podcast de sindical.cl. Sindical Podcast es un proyecto de sindical.cl, medio digital independiente, perteneciente a la Vicaría de Pastoral Social Cáritas. Este programa es posible gracias al apoyo de la Vicaría de Pastoral Social Cáritas y Radio María. El equipo realizador está compuesto por Luna Díaz, Marcela Maldonado, Paula Ampuero y Mariana Pinto.